Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 9, donde dice: que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. El diácono debe de estar adherido a la sustancia o a la doctrina de la fe, y para ello han de conocerla en la mayor amplitud posible, ya que una vez conocida deben vivir conforme a ella. Nótese que la fe genuina no está en prácticas religiosas, sino en el ejercicio de la piedad, ya que, como todo el creyente, diácono, debe vivir a Cristo. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ha de vivir una vida de piedad, tiene que hacerlo viviendo la doctrina de la salvación, que comprende necesariamente también la de la santificación. Filipenses, capítulo 2 y versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así pues, el ministerio de la fe no es otra cosa que la doctrina revelada en los escritos del Nuevo Testamento y en la tradición de las enseñanzas apostólicas, en el tiempo en que se escribe la epístola. Es por eso que el diácono debe de guardar o tener la fe correcta, pero junto con ello una conciencia que no le acuse. Esta es la bendición y también la gloria del creyente, y por tanto, naturalmente también del diácono. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El diácono, que tiene buena conciencia, disfruta de la fe viviendo limpiamente conforme a ella. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Nótese cómo el apóstol Pablo está aquí instruyendo a Timoteo para que el diaconado sea aprobado, antes de reconocerlo para el servicio. Ya que no es tanto ver cómo trabaja, aunque puede comprenderlo, sino en cuanto al examen de sus condiciones personales. Por tanto, la prueba es una condición previa para ejercer el oficio, cuando dice primeramente, es decir, luego. Poner a prueba es un término usado para la verificación de la realidad de los metales, de modo que en relación con el diácono indica una comprobación de sus cualidades antes de ejercer el oficio. Y el resultado de esta comprobación ha de dar como resultado que sea irrepresible, es decir, intachable, lo mismo que el anciano, como dice el versículo 2. Esto quiere decir que no puede ser tampoco un neófito, porque no podría demostrar en poco tiempo de conversión su carácter ejemplar que le hace irrepresible, recordando lo que se ha dicho antes en relación con este adjetivo. Por tanto, el diácono ha de demostrar que tiene una vida consagrada totalmente al Señor, ya que es el método bíblico para seleccionarlos y reconocerlos como tales para el oficio. Nótese lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 6
y versículo 3. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así pues, no puede servir cualquiera, sino hombres probados en esa capacidad. Es decir, debe observarse bien su conducta para ver si cumple los requisitos para el servicio. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El sustantivo mujeres ha servido de base de controversia en la interpretación de este versículo, y esencialmente permite dos interpretaciones, ya que, primero, mujeres como esposas de los diáconos. Mujeres es el ejercicio del oficio de diáconos, esto es, diaconisas. En un análisis, sin ninguna clase de prejuicio de este texto, se advierte que está vinculado con lo que intercede mediante el uso del adverbio en todo el escrito, ya que no marca un nuevo tema, sino la continuación del mismo. Por tanto, si en este caso Pablo, si estuvo tratando el asunto de los diáconos, ahora el de las diaconisas en la iglesia, presentando tres grupos dentro de los dos oficios, es decir, ancianos y diáconos. El adverbio establece con toda seguridad tres grupos dentro de los dos oficios, es decir, ancianos, diáconos y diaconisas. Si bien estos dos últimos no son, como se dice, dos oficios, sino uno solo, llevado a cabo por hombres diáconos y por mujeres diaconisas. Otro argumento que decanta la interpretación en el sentido las diaconisas es que el apóstol no dice nada en cuanto a las esposas, los ancianos. Por tanto, no cabe que hable aquí de las esposas de los diáconos. Se pudiera objetar que el apóstol no usa la palabra diaconisa o diácono. La razón es obvia. En el griego, koine, no habla esa palabra, la masculina, usándose el masculino para ambos, hombres y mujeres. Por tanto, la forma natural para distinguir las diaconisas era el término mujeres, para distinguirlas de los diáconos hombres. La primera exige que las diaconisas, además de todo lo que se ha establecido antes, sean también como los diáconos, respetables, honestas, literalmente serias. Esto quiere decir que sean mujeres respetables. Y nótese que otra limitación excluiría del diaconado femenino a quienes fuesen calumniadoras, ya que el término es traducido literal del griego diablos. De ahí el sentido de calumniadoras, que es uno de los malévolos oficios de Satanás. Y lo que está pidiendo Pablo es que sean mujeres que controlen su lengua, ya que la murmuración es muchas veces una forma de calumnia. Cualquier conversación que no sea edificante debe estar excluida del creyente, tanto de hombres como de mujeres. Y generalmente las mujeres son más dadas a hablar que los hombres, y en las muchas palabras suele haber fallos, sobre todo si la conversación está relacionada con otra persona. De otro modo, no dispuestas a la crítica y a desprestigiar a otros, tampoco no dadas a hablar contra los demás, ya que el chisme está prohibido por Dios. Nótese lo que dice en Levíticos, capítulo 19, versículo 16, dice: no andarás chismeando en tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo soy el Señor. El servicio debe llevar aparejadas conversaciones edificantes,
Efesios capítulo 4 y versículo 29. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago capítulo 4 y versículo 11. La malediciente debe ser puesto fuera de la comunión de la Iglesia. Por tanto, está inhabilitado para el servicio en la congregación, como es el caso de una diaconisa. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 11 dice: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y note que al igual que los ancianos del versículo 2 y los diáconos del versículo 8, las mujeres deben ser sobrias, ya que como se ha considerado antes, en los dos lugares en que se aparece la palabra, es un antónimo de ebrio, esto es, no pueden dejarse dominar por la bebida. No solo por ser pecado, estar fuera del control personal, sino por el daño que bajo ese control puede hacerse en palabra y en estilo también de vida. De manera que mujeres de buen criterio, libres de condicionantes externos, así es como deben de ser. Y finalmente, han de ser también fieles en todo. La fidelidad no solo es la relación con la palabra y la fe, sino también una total ausencia del deseo por ganancias deshonestas, ya que el manejo de fondos y la aplicación de recursos para los necesitados era actividad propia de los diáconos. Por tanto, la fidelidad debía de manifestarse también en esto. Y nótese que ser fieles en todo implica una vida consecuente con la fe en cualquier circunstancia, que no pueden ser puestas en entredicho por alguna falta. Así pues, se trataría de mujeres dignas de confianza, en quienes pueda descansar el marido. Proverbios, capítulo 31 y versículo 11 dice: El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. A quienes se puede acudir también en busca de consejo. Proverbios, capítulo 31 y versículo 26 dice: Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Nótese que una iglesia con mujeres fieles es una iglesia que prospera en bendiciones. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Para los diáconos se establecen los mismos requisitos familiares que para los ancianos, ya que en primer lugar dice que sean maridos de una sola mujer, y esto ya se ha considerado anteriormente en el versículo 2. Así pues, del mismo modo ocurre con la exigencia sobre los hijos y el hogar, dada también para los ancianos en el versículo 4. En modo aclaratorio, si el título diaconisas tuviese que ver con las esposas de los diáconos, no habría razón alguna de mencionarla de este modo aquí, y no hacerlo en relación con los ancianos. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El servicio fiel conduce a una posición honrosa. El término traducido por grado en la Reina Valera 60
tiene que ver con posición, literalmente un escalón. Por tanto, el diácono que sirve con fidelidad lleva el honor y la estima en la congregación. Algunos piensan que ese es el paso previo para llegar a ser anciano de la iglesia, pero sin embargo, los oficios son distintos. Uno es liderazgo de conducción y otro de servicio. También, la fidelidad produce mucha confianza en la fe. Por tanto, el ejercicio de una vida de fe conforme a la piedad produce confianza espiritual. Y si se practica de este modo de vida, lo pone a salvo de las críticas y de las acusaciones que no tienen fundamento, porque su vida está visible a todos y es, sin embargo, el mejor testimonio para deshacer cualquier acusación sin fundamento. Pero nótese que el secreto del éxito está en Cristo Jesús, ya que una vida de comunión con Cristo es una vida victoriosa. Efesios, capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Quien vive a Cristo Jesús en dependencia de fe, en fidelidad del servicio, se sustenta en la gracia que conduce al éxito en el servicio para el Señor, como era la experiencia del apóstol Pablo, que habiendo hecho una labor amplísima, más que todos los apóstoles, incluso los cristianos entendían que el éxito del ministerio no era suyo, sino de la gracia que operaba en él. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El triunfo en la vida del servicio está en Cristo por el Espíritu Santo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nótese aquí la gran lección de tener en cuenta en que es Dios que exalta al humilde y confronta al soberbio, como señala Santiago capítulo 4 versículo 10 y la primera carta de Pedro capítulo 5 y versículo 6. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo se refiere a todo el escrito de la carta, no solo a lo que antecede. Timoteo debe recordar el modo de llevar a cabo el culto y cómo debe actuar pastoralmente en la iglesia, ya que ha de tener en cuenta las condiciones personales para quienes ejerzan el gobierno y lideren el servicio en la congregación. Y nótese que las instrucciones son permanentes, ya que se trata de asuntos relacionados con la iglesia. Estas cosas no admiten demora, y aunque el apóstol esperaba verlo pronto, le escribe todas las instrucciones que anteceden en lo que se ha comentado hasta aquí, ya que el apóstol tiene un propósito, y es ver pronto a Timoteo en una visita a la iglesia en Éfeso. Es como si dijera: aunque espero ir pronto a visitar la iglesia, te escribo esto a ti. Y note que todo tiene que ver con la buena marcha de la iglesia y con el comportamiento que su colaborador debía de darle a los temas que el apóstol le estaba indicando. Las razones de la epístola son dos. Primeramente, porque tal vez tardaría aún un tiempo para ir a verle. Y en segundo lugar, porque todo cuanto le ha escrito es tremendamente urgente, puesto que tiene que ver con la casa de Dios. Continúa ahora con el versículo 15.
donde dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol inicia el versículo con una condición de tercera clase, como si que equivaldría por si me demoro, ya que el viaje para ver a Timoteo y visitar la iglesia de Éfeso, deseo personal del apóstol, pudiera demorarse aún por un tiempo, ya que las circunstancias personales y la forma de desplazamientos de aquel entonces pudiera incidir el tiempo que tardaría en visitarlo aún. De manera que Pablo advierte a Timoteo que tenga en cuenta una posible demora en el encuentro. El comportamiento en la casa de Dios es muy, pero que muy importante, ya que no se trata que sea como debiera ser el comportamiento sin condición alguna. Le escribe para que sepa cómo es necesario comportarse en la casa de Dios, equivalente a cómo es necesario comportarse en la iglesia, ya que esta es la casa de Dios. Y no tanto en el sentido de familia, aunque lo comprende también, sino como santuario, el lugar de la presencia de Dios. La iglesia es la casa de Dios formada por piedras vivas, que son los creyentes, como así señala la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Así pues, la iglesia es la casa del Dios viviente o del Dios vivo. Y nótese que no es un templo de ídolos, que puede ser contaminado, sino el lugar que Dios habita, por lo que debe de haber un tremendo respeto hacia Él y un fiel comportamiento en Él. El comportamiento descuidado puede acarrear juicio sobre quien lo practica, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por tanto, el que ande pecaminosamente debe de esperar el juicio del Dios viviente, como señala Hebreos capítulo 10 y versículo 31. El apóstol le da a la iglesia dos calificativos que en la Reina Valera 60 traduce como columna y baluarte de la verdad. El primer término significa literalmente columna, pero el segundo es un sustantivo que denota fundamento, soporte, y que es un apaz en todo el Nuevo Testamento, e incluso no aparece en la literatura profana, de la raíz de hacer estable. La expresión también puede traducirse como columna y sostén de la verdad. Y el sentido es sencillo, como básicamente sostiene la columna y está amaestrada a la vista lo que se ha colocado sobre ella. Así, también la Iglesia exhibe ante todo la verdad de la doctrina, ya que frente a los falsos maestros que predicaban que no era verdad, la Iglesia sustenta ante el mundo la verdad que ha recibido para ser proclamada. El adjetivo que procede de esa palabra significa asentado, sólido, estable. Podría traducirse también por endiadis, es decir, columna sólida de la verdad. La idea específica es de estabilidad en la verdad, ya que la responsabilidad prioritaria de la Iglesia es sostener sólida y firme la inquebrantable verdad de la palabra de Dios, ya que la verdad es el tesoro sagrado que le ha sido entregado, que no solo debe conservar, sino también exhibir ante todos. Entonces, toda iglesia que transgiversa la doctrina, que genera contenciones en torno a ella, que no la coloca como principal, sino que la palabra es
relegada a un papel secundario, destruye su razón de ser. Y voy concluyendo con esto. Los epiletos que en la frase final del versículo 15 pone a la Iglesia el apóstol cuando dice columna y baluarte de la verdad, han servido para que la teología de la Iglesia de Roma haya visto aquí un argumento a favor de la infalibilidad de la Iglesia universal, o más bien, de su Iglesia. En el extremo opuesto, Bengel defiende que estas palabras hay que unirlas a lo que sigue del versículo 16. Esto, sin embargo, es indefendible, no solo por la retorcida construcción gramatical que supone, sino que más aún por el anticlisma descenso en el énfasis que produce columna baluarte grande. Nótese que para dar un correcto sentido de dicho epiletos, es menester tener en cuenta lo siguiente. Primero, está fuera de toda duda que los epiletos, columna y baluarte de la verdad, o, si se prefiere, la endiadis, resulta en columna sólida de la verdad, esto es, de la fe cristiana, se refieren a la Iglesia, no a Timoteo, por supuesto, ni al ministerio de la piedad, del versículo 16. No hay que perder de vista que Pablo tiene en mente a la iglesia local en Éfeso. Es secundario, ya que las iglesias locales no son parte de un todo más amplio que las complete, sino que son células en la que el ministerio y la misión del cuerpo de Cristo brotan y se desarrollan en plenitud, sin depender de las demás comunidades cristianas, aunque deben guardar con ellas la unidad de la fe y de la práctica que caracterizan el camino, según se describe en la Iglesia en Hechos. En segundo lugar, que la Iglesia sea columna sólida de la fe cristiana no puede significar en modo alguno que una iglesia local ni toda junta dispongan de un carisma especial de infalibilidad, según reclama la Iglesia de Roma para sí misma. Y esto es por las siguientes razones. Primero, tanto la historia de la Iglesia como las propias Escrituras muestran abundantemente que ninguna comunidad cristiana ha demostrado ser infalible, sino todas se han equivocado gravemente más de una vez, hasta llegar a enseñar doctrinas contrarias entre sí. En segundo lugar, es totalmente antibíblico, contrario enteramente a la propia mentalidad paulina, el que sea la Iglesia la que garantice de modo infalible la verdad de la fe, cuando es la verdad revelada la que ha de garantizar no la infalibilidad, sino la fidelidad de las iglesias. Y en tercer lugar, la única interpretación que hace justicia tanto al texto presente como al contexto general de las Escrituras es que la Iglesia, cada comunidad de fieles cristianos, tiene el privilegio y la responsabilidad de mantener en alto la verdad del Evangelio para su propia edificación y para su proclamación a todas las gentes. Amigo y amiga oyente, ninguna iglesia en la tierra, repito, ninguna iglesia en la tierra puede acreditarse el título de infalible. Ni tampoco ninguna iglesia en la tierra, repito, ninguna iglesia en la tierra puede salvar a nadie. Es más, el pertenecer a tal o cual iglesia no garantiza la salvación. Lo que sí garantiza la salvación es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amigo y amiga oyente,
Si aún tú no tienes al Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador, ahora, en este momento, yo te invito a que tú ores conmigo una oración de fe para recibirle en tu corazón como tu único Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Dios eterno, hasta ahora me he llamado cristiano, me he llamado cristiana, pero en realidad solo he tenido una religión y no te he invitado nunca a ti, Jesucristo, que eres el Hijo de Dios, a que vengas a mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En este momento me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.